con 30 años se puede ser mayor en la industria de la música. Con 70 lo entiendo, pero con 30, cuando vi a Rosalía hacer algo tan disruptivo, dije, hostia, y todavía no hemos visto ni un 20% de lo que es capaz de hacer. ¿Cómo era la guerra esa de cuchillos en la boca para fichar a Rosalía? No sé si las venden en las farmacias, pero pastillitas para el ego. Las industrias creativas generalmente tienden a crear monstruos de ego. ¿Crees que se ha modificado en los últimos años la visión externa que la gente puede tener de una multi? ¿Cómo protegemos el valor de la creación humana para que la inteligencia artificial controlada, al final no lo olvidemos, por 3 grandes corporaciones? En primer lugar, lo que me da es un poco de miedo. Hace poco Ismael Serrano, pues uno de los cantautores de más prestigio, y tener que sentarte y decir, mira, es que el negocio está en otra cosa, está en otro lado. No, es que aquí se nos han quedado de hablar mil cosas, ya haremos otra en otro momento, porque aquí hay... Hola, soy Ricardo Moya y dirijo y presento El Sentido de la Birra. Esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en Podimo mucho antes de estar aquí en YouTube. Si no sabes lo que es Podimo, es la plataforma de podcast más importante que hay ahora mismo. No solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual, sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta. Abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido 3 meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además de un montón de podcasts de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa. Gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista. ¿Estás listo? Arrancamos con pues. Todo. Vamos allá. José María Barbat, bienvenido a tu estudio. Muchas gracias. ¿Dónde estamos? Cuéntame. Pues estamos en 5020 Madrid, o 5020 Estudio Madrid, que es bueno, pues uno de los estudios de la divisa de 5020 de Sony Music en Latinoamérica. Existen 2. El original del concepto de 5020 está en Miami. Se llama 5020 porque en Miami está en el 5020 de Biscayne Boulevard, en Miami. Y la gente, pues comúnmente, aunque he tenido varios nombres, lo acabo llamando pues el 5020, porque es el que está en 5020. Pues tiene todo sentido. Y nos gustó como marca, y de hecho no solo tenemos esta marca para el estudio, sino que también hay un sello discográfico en el mercado de Estados Unidos que se llama 5020 Records, que tiene a varios artistas y con los que trabajamos también algunos artistas españoles. Luego hay otro estudio en México que ya también utiliza la marca 5020, pero es un estudio original de Sony México, o de Columbia en ese caso, del año 47, si no me equivoco, de 1947. Ah, wow. Y que se ha ido evidentemente reformando y adaptando pues a este modelo que tenemos hoy de estudio como este. ¿Qué queríamos decir o qué quieres decir con este modelo? ¿Qué lo diferencia este estudio de otros? Bueno, pues tomando como referencia el diseño que se hizo para Miami, es un estudio que tiene la idea de que se pueda usar de una forma colaborativa, compartida, como trabajan hoy en día los artistas, los autores, los productores, los compositores de esta generación, ¿no? En la que en varias salas, en varios cuartos, puede estar trabajando distintos equipos, trabajando en una o varias canciones, incluido el propio artista, o el artista puede llegar después de varias sesiones de trabajo de estos equipos para acabar de escoger y hacer el puzzle final en el que se acaban terminando esas canciones. En este estudio esa es la identidad absoluta de esta planta en la que estamos, en la planta baja, con estas 2 salas que habéis visitado, en la que estamos, y la gemela, que son exactamente, están reproduciendo el modelo y el ¿cómo se dice? Mapa. El blueprint. Plano, no me sale la palabra, el plano de una de las salas de Miami, que es la que más éxito ha tenido en esta nueva generación de artistas de Zetas o millennials, no sé exactamente dónde está la barrera. Claro. Y luego la planta de arriba
ya tiene un componente más old school, si quieres, o está diseñado más de una forma más tradicional, también pensando en artistas de otras generaciones o de otros géneros, no tanto la música urbana, que es ¿no? el género estrella de la generación Z, Uh-huh. En el que se necesita pues un live room como el que tenemos, donde puede grabar una banda todos juntos, en el que hay dos controles con 2 mesas NIF, réplicas del modelo original, pero fabricadas de nuevo para también poder ser adaptadas a todo el ecosistema digital, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de esto sabes tú mucho más que yo. No, tampoco debería ser un experto. Si te está gustando esta entrevista, acuérdate por favor de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más. Y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente, puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram, Ricardo Moya, para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España. Y ya está, eso es lo que te quería decir, que sigas disfrutando de la entrevista. Pero bueno, como usuario, desde luego, si te has dado una vuelta, has dicho wow. Sí, pues eso es lo que estábamos... Yo era como entrar en la fábrica de Willy Wonka, tío. Estás en plan diciendo, ¿pero esto qué es? Porque me quedo mirando aquí las pantallas, los altavoces, todo, o sea, todo lo que tenéis, las mesas, lo que hay arriba, lo que he visto en control, que no hemos podido entrar del todo porque estaban trabajando, pero las mesas que tenían de control, y es en plan, joder. Sí, la NIF del A, que es el estudio VIP número 1 de las instalaciones, en España no hay ninguna más. Y en Europa hay muy pocas. O sea, es una mesa muy, muy top que se fabrican muy pocas y se venden muy pocas. Y bueno, es un lujazo que la compañía ya haya tenido a bien pues apostar por España, apostar por Madrid y querer hacer esta inversión. La vamos a pagar nosotros en cómodos plazos. Muy bien. Pero es verdad que te tienen que prestar el dinero, ¿no? Claro. Al final las corporaciones funcionamos así. Nosotros... Oye, nos queremos gastar esto. Nos miran así como diciendo, pero vais a hacer el estudio más grande de Sony del mundo. Y nosotros, ya, pero es que creemos que tenemos el lugar adecuado, es la oportunidad, el talento español está en un momento históricamente increíble. No habían pasado tantas cosas con el talento de España y en español, ¿no? No solo de los artistas de España, sino también de los artistas que componen y que hacen canciones en español, ¿no? Como vemos a diario en los charts del mundo, ¿no? Y creíamos que era el momento de hacer esta declaración institucional de decir, vamos a poner este recurso al alcance de todos los artistas, por supuesto españoles, pero también de Latinoamérica, que pasan por España, que durante los meses, sobre todo de verano, con las giras es un no parar, y también una manera de atraer a los europeos que se quieran acercar a toda esta comunidad latina, de que tengan un espacio en el que venir y decir, oye, aquí pues veniros 4 o 5 días y os los congregamos para que trabajéis y hagáis lo que hemos hablado al principio, ¿no? Ese trabajo colaborativo de buscar nuevos sonidos, nuevas maneras de pues eso, componer, producir y al final colaborar. ¿Tú ves que está pasando mucho esto? Que hayan artistas europeos o incluso americanos que están queriendo empaparse un poco más de la cultura de la música en español. Sí, totalmente. Evidentemente muchos por razones de números, ¿no? De consumen, claro. De volumen. Claro, ven los charts y dicen qué hay que hacer para... Ahora mismo el género estrella es el regional mexicano. Ahora todo el mundo quiere hacer alguna colaboración con estos chicos de segunda, tercera generación de mexicanos emigrantes en Estados Unidos. Algunos mexicanos residentes también, pero sobre todo mexicanos nacidos ya americanos, que tienen esta visión del regional mexicano mezclada con toda la escena urbana, ¿no? Peso Pluma quizás sería el artista de referencia en ese género. Claro, los artistas ven eso y dicen, yo quiero estar cerca de eso por volumen, por la audiencia que me presentan, pero también por el reto artístico, ¿no? Cómo me sumo y cómo me hago que mi música tenga también esa riqueza y esa multiculturalidad. Es una de las cosas que nos ha traído el streaming y las redes sociales, ¿no? Que al final antes teníamos que ir por capítulos, por
por territorio, por ir haciendo conquistas de guerra de guerrillas. Y ahora las conquistas pueden ser muy masivas porque cuando, ¿no? cuando algo tiene éxito y cuando algo navega bien en streaming y en redes sociales, pues desde cualquier punto del mundo alcanzas a una audiencia en donde sea, ¿no? Tú has estado como presidente de Sony Iberia desde 2012, si no tengo 11. yo. 11, vale, pues Wikipedia está fatal. Bueno, no lo he corregido. Septiembre del 2011. Desde 2011. Pero llevas dentro de la industria musical desde hace muchísimo tiempo. Sí, en la compañía 30 años. En esta, bueno, el proceso de concentración de 2, básicamente. Empecé a trabajar en una compañía alemana que se llamaba BMG, Bertelsmann Music Group, y que se fusionó con Sony y al final Sony acabó comprando el otro 50% y ahora es Sony Music Group. Y antes de esos 30 años tuve un trabajo con una oficina de un artista español de los años 80-90 que se llamaban Los Rebeldes y que tenía una oficina de management, sello discográfico, una oficina pequeña, y ahí empecé. Mi primer trabajo y de momento el último. Ahora hay un montón incluso Sony tiene su propia escuela de industria musical para enseñar a la gente, másters, etcétera. Pero cuando tú empezaste todo esto era campo, ¿no? Vamos, campo abierto. Claro. Sí, a mí me gusta mucho colaborar con todos los másters y un poco todo el escenario nuevo, efectivamente, que hay de enseñanza de la industria de la música. Y siempre me gusta empezar diciendo exactamente eso, ¿no? Que cuando yo empecé había un par de experiencias posibles en Londres, si no recuerdo mal. Creo que había una en London, que no sé si todavía existe, London Business School of Music, y luego, bueno, pues Berkeley. En Estados Unidos sí que también están más avanzados, derivados muchas veces de estudios de música, pero que se fueron complementando con carreras ya del business, ¿no? Pero, de hecho, el fundador de la que yo creo que es la primera escuela de negocio de la música en España es un excompañero nuestro de MMG que se llama David Loscos, que es el IMB con el que tenemos International Music Business School, que es con el que tenemos el acuerdo en nuestra sede de Madrid. Y yo recuerdo conversaciones de esa época con él, de hace 20 años casi, de decir, Jolín, es que me interesa mucho el negocio de la música, he leído, he buceado en estos programas que existen, pero para un chaval de España o incluso de Latinoamérica no hay un lugar, ¿no? Y él, cuando salió, tuvo esa visión, se acercó primero en la Pompeu Fabra de Barcelona como posgrado y luego ya se independizaron y ahora llevan, pues yo creo, casi 20 años. Y bueno, a partir de ahí, pues afortunadamente han proliferado. En los que yo participo creo que ya 4 o 5. Y es un gusto porque al final, bueno, si te gusta mucho una profesión, pues formarte y estar preparado para dar lo mejor de ti en eso es perfecto, ¿no? En mi caso fue todo prueba-error, como los niños. Que además, joder, yo veo que hay bastante y hay mucho interés por parte de la gente en las escuelas de industria musical, aparte de lo que es musical. Bueno, aquí tenemos Nico, que lo tenemos aquí sentado, él tiene The Music Business Academy, que también está funcionando increíble, como muchos lugares donde la peña acude, porque también es algo que por mucho que sepas, incluso yo he visto gente que ya lleva tiempo dentro de la industria, que se apunta a hacer cursos porque es algo que está cambiando todo el rato. Que a veces uno piensa, no, es que Internet lo cambió todo, pero es que el otro día estaba leyendo el libro de David Byrne, el de How Music Works, y tú dices, no, todo el rato ha estado cambiando. Primero era la arquitectura lo que cambiaba las cosas, luego era el acceso, luego el gramófono, o sea, todo el rato ha sido una industria que ha tenido que ir adaptándose. La diferencia es que cada vez más rápido. Exacto, eso es O sea, antes las secuencias, los ciclos duraban décadas, ¿no? Claro. Del gramófono al poder coger ya un equipo y irte de gira, luego el videoclip, ¿no? La revolución de MTV. Sí. Y lo que ha pasado es que los tiempos se han ido acortando y efectivamente, como muy bien dices, nosotros es que en el año empezamos y no sabemos cómo lo vamos a acabar a nivel de todo, ¿no? De consumo, de tendencias, del peso de una plataforma versus otra, de cómo puede efectivamente cambiar el punto de mira de un lado para otro, ¿no? De parecer que va a ser el regional mexicano después del K-pop y ahora ya se está hablando de que quizá
la música en indie, pero claro, en India, igual que en China, hay 1.400 millones de personas que en cuanto se pongan a consumir en plataformas de streaming de una forma, no mercado maduro, pero emergente como son, pues van a inundar los charts. Porque claro, por una cuestión pura de aritmética, va a llegar un momento en el que va a empezar a colarse, no ya lo que conocemos hasta ahora de la India, que es más el Bollywood y toda esa escena, sino pues un artista haciendo rap o trap en indie, ¿no? Sí. Porque evidentemente eso está pasando en esos mercados. Lo que pasa es que no nos llega porque no hay suficiente masa, volumen para que entren en los chats. Pero cuando empiecen a hacerlo... Entonces, claro, lo que decías, yo de hecho soy partidario y estoy con nuestro socio y compañero David estudiando la manera de crear programas de formación interna para que nuestros propios equipos puedan tener recursos para decir, no, es que, perdona, yo llevo 10 años trabajando aquí, pero no sé cómo funciona. Claro. Porque ha cambiado tanto mientras estoy... Mi jefe lo describe de una manera que me gusta mucho, que es volar un avión y tener que arreglarlo mientras estás volando, ¿no? Que es como, vamos a cambiar los asientos. Oiga, pero es que estamos a 14.000 pies de altura y faltan 8 horas para llegar. Ya, pero es que no, es que no se puede no podemos aterrizar porque nos quedamos fuera, ¿no? Claro. Sí, yo, por ejemplo, estoy viendo mucho desde la parte en la que nosotros podemos formar de la industria musical como programa, que es la parte de promoción, de que en los últimos años los equipos de promoción han entrado un montón de gente joven en los equipos de promoción porque toda la parte del podcast, toda la parte de lo digital y de cómo se promociona ahora la música es muy diferente y ha habido mucha gente que no ha sabido adaptarse a eso y la sangre nueva trae nuevas ideas para poder llevar la promoción a otro lugar. Sí, yo defiendo un modelo que ha sido un poco transgresor, que es el modelo americano, ¿no? En Estados Unidos, aparte de la radio, que sí que ha seguido siendo muy importante y sigue siendo un formato que se cuida mucho todavía desde los sellos y las grandes compañías de Estados Unidos. Al final el modelo de PR, el modelo de publicity, ¿no? que es el término que se utiliza en mercados anglos, me parece mucho más efectivo cuando tienes un catálogo y un volumen tan grande de referencias y de artistas con los que trabajas, que hace que un solo equipo de promoción, que además durante la época de la crisis del negocio se redujo muchísimo. Claro, nosotros llegó un punto que teníamos 4 personas, ¿no? para hacer la promoción de todo. Y dices, ¿cómo puede una persona, ¿no? abordar un plan de un artista y al día siguiente otro, y al día siguiente otro, y al día siguiente otro, de formas tan dispares y, como decimos, cada vez con más diferencia? Al final, antes no nos distanciábamos tanto de nuestros hermanos mayores o pequeños en el consumo de música, en los gustos y tal. Ahora realmente hay unas brechas enormes entre lo que consume un Z de un millennial o de un boomer, ¿no? Y me gustó mucho adoptar este modelo de externo, de poder contratar a los equipos que necesitas con tu propio equipo, pero también dándote apoyo y soporte con equipos externos que te permiten eso, ¿no? Que un artista de la generación Z tiene unas vías de comunicación y de promoción muy, muy, muy concretas y muy diferentes de un artista pues, más maduro o más consolidado. Puede ser, pues, no sé, Estopa, Leiva, Dani Martín, ¿no? Son planes muy distintos que hacerlos con un solo equipo a mí se me antojaba complicado. Tú desde que empezaste, ¿cuál dirías que así fue el primer cambio radical dentro de la industria? El primero que tú viviste en primera persona. Desde que yo empecé en la industria. Claro, desde que tú empezaste, o sea, porque han habido muchos, han habido varios. Pero el primero, no sé, ¿fue la piratería? O Internet que luego derivó en la piratería. En el cambio de milenio, en el año 2000, la irrupción del MP3 que provoca pues toda la disrupción consiguiente. O sea, en los primeros años, pues, bueno, realmente la copia sí, las copias digitales. O sea, realmente el formato del CD, que durante los primeros años de la industria fue un push brutal, porque sirvió para que todos los que tenían un parque de vinilos en casa pues se lo sustituyeran o lo renovaran por CDs, que bueno, pues era como el formato en el momento, que no se estropeaba, no se deterioraba, que se podía llevar para arriba y para abajo.
en los distintos soportes que surgieron. Y haces así y ya está. Exactamente. Y ahí va. Exactamente. Pues todo eso, claro, le generó a la industria un boom, ¿no? Y a la vez le creó su propio enemigo, que es pues, la copia digital, ¿no? La posibilidad de reproducir eso en copias, primero piratas físicas y luego ya pues el peer-to-peer, ¿no? El consumo de piratería online, que es lo que durante los 14, en España, 14, 15 primeros años del siglo, nos hizo perder el 80% del volumen de nuestro sector. El 80%. El 80%. O sea, de cada 100 euros que había en el sector, durante esos años se fueron al garete 80. Sí, o sea, no hay gente, cosas en llamas, gente saltando por las ventanas y como... Sí, o sea, lo que pasa es que fue un proceso de muchos años y entonces lo vives, ¿no? No es al no ser una cosa inmediata, no la vives con ese sentido de pánico de guerra o nuclear, ¿no? Pero si lo ves con la distancia y ahora ves los gráficos, ¿no? Es muy sensible, claro, en lo que te da el fruto de la experiencia, de lo que has vivido, recuerdas las etapas y dices, claro, es que fíjate, cuando yo empecé, compañías multinacionales, había 10 o 12 y ahora somos 3. Y esos procesos de concentración y de absorción y de fusión, lo que al final han provocado es que mucha gente, muchos compañeros y compañeras de muchos años, pues se quedaran sin trabajo porque no había dónde trabajar. Y lo mismo con toda la cadena de valor. Almacenes, fábricas, estudios de grabación, ¿no? Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y ahora esto? ¿Por qué en 2024? Porque efectivamente, pues todos esos años se llevaron por delante la mayor parte de los estudios de grabación que había en Madrid y en España se cerraron. Y como te digo, de la misma manera, las fábricas de discos, los almacenes, los transportistas que se caen, eso, los diseñadores, Entonces es una industria que sufrió como ninguna. De hecho, la primera, creo que se ha utilizado muchas veces como referencia, la primera que tuvo que vivir la transformación digital de una forma abrupta y que sobrevivió y que por eso también luego se han tomado muchos casos tanto en escuelas de negocio como en la práctica. Yo recuerdo mucho un contacto de la presidenta de Penguin House, de Penguin Random House. Me mataría si me escuchara. Que habíamos sido compañeros en Bertelsmann de estos programas de liderazgo y tal. Nuria Caputi. Nuria me escribió en plena crisis y transformación para decirme, oye, nosotros nos tememos en el sector editorial que vamos a pasar por lo mismo que vosotros, luego se ha demostrado que no. El libro físico ha tenido una supervivencia y una vigencia, desde mi punto de vista, muy afortunada. Y no les ha tocado pasar por eso, ¿no? Han convivido muy bien los soportes físicos y digitales en la industria editorial. Pero claro, el mensaje era como de, oye, veámonos, hablemos y cuéntanos vuestras experiencias y vuestras enseñanzas, porque parece que vamos a pasar casi todas las industrias creativas, ¿no? Vamos a pasar por este fenómeno. Realmente no ha sido así. Yo creo que la más abrupta y más terrorífica ha sido de la música, que luego, con el auge del streaming, pues se ha convertido en todo lo contrario y ahora estamos en cifras. En España todavía no, porque tenemos esa cosa del free, ¿no? Del uso gratuito de las cosas que nos cuesta mucho como latinos que somos. Pero en el mundo sí, en el mundo ya se han superado las cifras, los récords históricos de volumen de negocio de la música. Pero de esto, bueno, es que hay tantas cosas aquí que hablar, pero la primera que me viene es, tú cuando empieza a haber este cambio a lo digital, ¿en qué posición estás tú o dónde estás trabajando? En marketing. Eran si no recuerdo mal, primeros años en marketing internacional. O sea, mi responsabilidad en ese momento era el desarrollo de artistas internacionales, pues en la época Alicia Keys, con el primer disco, un fenómeno en Inglaterra una chica se llamaba Daido, pero tuvo mucho éxito a partir de un sampler de un tema de Eminem. Sí. El Thank You. Exactamente. y en esa época me pilló el cambio del año
siglo, ¿no? De final de la década de los 90, principios de la década de los 2000. Una época muy importante en el pop español, que tuvo muchos grandes éxitos que todavía perduran y que de hecho hay una revival ahora muy interesante de consumo en las plataformas. La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, Pereza, Estopa, algunos de ellos todavía vigentes como Estopa o La Oreja con su marca y sus miembros. Bueno, La Oreja no, el cantante. Exacto. Y otros que siguen carreras en solitario como Leiva y Dani, pero que ¿no? tienen esa herencia, ese catálogo ahí. Y en internacional, bueno, nosotros no éramos la compañía líder, pero también con artistas interesantes. Pero ese era el momento en el que me tocó vivir todo eso. Es como empieza a pasar estas cosas, yo lo veo como un toro mecánico, que hay mucha gente subida encima y hay unos que se salen volando y otros que se agarran. Estar 30 años, bueno, más de 30 años dentro de la industria musical en todos estos cambios y que el toro mecánico no te mande a tomar por saco, ¿cuánto de suerte es y cuánto de estar al loro y de saber tomar buenas decisiones en buenos momentos? Pues es una respuesta muy complicada, ¿no? Yo siempre lo primero que pienso es que una de las cosas que me ha caracterizado es que yo lo que hago lo hago con mucha pasión. O sea, a mí mi trabajo me apasiona. Por eso también me gusta mucho hablar de él, porque me gusta tanto que no me importa y me lo paso muy bien. Y también cuando doy clases, ¿no? Que también es por lo mismo, ¿no? Porque trato de transmitir esa pasión por lo que hacemos, ¿no? Yo siempre digo que al final trabajar con artistas y con música, pues es que es un lujo, ¿no? Yo me imagino muchas otras industrias en las que, no sé, la cerveza, pues sí, mola mucho la cerveza, pero ¿no? me parece muy reducido, ¿no? La cantidad de posibilidades que te da esta industria de trabajar con personas, con arte, con creatividad, viajar, conocer otros mundos, otras culturas, otros géneros musicales. Es una riqueza bestial, ¿no? A nivel formativo te diría que ojalá me hubiera dado la oportunidad de la vida de tener una formación específica para esta industria, pero no la tuve. Con lo cual no te puedo decir, no, es que soy... De hecho, yo siempre a mi equipo le digo con parte de ironía, pero parte de verdad, que yo no soy especialista en nada y toco muchos palos, que igual también es una de las razones de que me haya conseguido mantener. Que a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas distintas, marketing local, internacional, AR, empecé haciendo promoción, que al final yo siempre digo para los compañeros que están aquí, que es la mejor escuela, porque es la que te permite estar en la mina, en la trinchera, llámalo como quieras. Sí. Pero históricamente ha sido el punto de entrada en la industria, ¿no? Ese trabajo de pico y pala, de tener que sentarte delante de un medio de comunicación, de un periodista y convencerle de que lo que tú le traes es mejor que lo de cualquier otro, ¿no? Eso curte mucho y esa fue como tantos otros en la industria, mi primer trabajo. Y luego en las corporaciones, en las compañías grandes, hay un componente político, ¿no? Hay un componente de ser listo y de saber cuál es tu papel, cuál es tu posición, de tratar de ser, pues eso, corporativo, ¿no? Tratar de jugar siempre a favor de todos, ¿no? Yo una de las cosas que más aprecio de todos estos años es el network que te permite también la industria, ¿no? Y cuando estás delante de alguien, pues tratar de escuchar más que de imponer tu visión Es una industria también en la que mira, eso es una buena medicina que yo le recomendaría a todos los que quieren tener éxito en esta industria, que no sé si las venden en las farmacias, pero pastillitas para el ego. Sí. Sí. ¿En qué sentido? Pues que es una industria, las industrias creativas generalmente tienden a crear monstruos de ego, ¿no? De figuras en las que tratan de sobreponer su voluntad, sus ideas y su postura respecto a la de los demás, ¿no? Y eso, para mí, es una de las principales enfermedades que tiene en general la sociedad, pero nuestra industria mucho, porque al final, yo siempre digo lo mismo, aquí el importante es el artista, es su opinión, su visión, su creatividad, y nosotros lo que somos
tenemos que ser el equipo necesario, que ellos sientan como necesario para llegar a sus objetivos y sus metas, ¿no? En el momento en el que tú tratas de sentirte más importante, claro, hay ejecutivos que lo son. O sea, tú miras la lista de los ejecutivos más importantes de la industria y hay algunos que dices, hostia, este tío, claro, un artista nuevo, pues puede tener una posición dominante, ¿no? Es decir, sentirse pequeño, ¿no? Y ahí es cuando empieza el problema, ¿no? Siempre el artista, por pequeño que sea, es el importante y su creatividad y sus ideas, aunque no tengas que estar necesariamente de acuerdo, pero tienen que ser las que gobiernen, ¿no? Y tú tratar de acompañar eso. ¿Tú has vivido por esta política de la que hablas interna y por estas cuestiones del ego, competencia feroz dentro de la industria? ¿Interna o externa? Interna. Te diría que no. Te diría que quizá por ser justamente, o sea, esta mentalidad de volar bajo, de no hacer ruido, no hacer olas y tratar de ser siempre un poco pegamento o cola de unión entre varios equipos, países, ¿no? Pues creo que ha sido una de las cosas que me han hecho valer y por las que cuando ha tocado, pues se ha apostado por mí, ¿no? O sea, de hecho, me lo han reconocido en momentos determinados. Es que yo venía a España y sabía que contigo tenía un socio, ¿no? Un compañero, ¿no? Tanto en mi época internacional con los sellos americanos, ingleses, europeos, bueno, con los que me tocó trabajar, como luego ya con los artistas latinos. Y de hecho el que es ahora mi jefe, pues en una etapa difícil luego me reconoció que yo había sido que cuando venía, pues sentía que había alguien dentro del equipo que era el que le ayudaba a que las cosas se pasaran, ¿no? Esto es algo que me sorprende un montón, porque cuando veo gente, no todo el mundo, pero veo mucha gente exitosa dentro de diferentes tipos de business, y tú ves ahora mismo en redes que se promulga mucho este mensaje de mentalidad de tiburón, que no te pase ni una, a por todas, no sé qué, pero luego veo que se habla muy poco de lo positivo que es una mentalidad de compartir, de ayudar y de no solamente pensar en tu objetivo y en a por todas, sino de entender cuando estás dentro de un proyecto más grande que tú, como puede ser una empresa, lo valioso que es para esa empresa que seas esta imagen de la que tú me estás hablando. Alguien que genere concordia, buen rollo y que esté para ayudar, no solamente para competir. Sí, también dependerá mucho de la industria y del momento que viva cada una, ¿no? Es verdad que nosotros, en el sentido de la competencia, que puede ser otro tipo de competencia, que es la competencia para contratar a un artista o fichar a un artista, claro. Evidentemente el tener el cuchillo en la boca y ser muy agresivo, evidentemente juega un papel muy importante, y más en los tiempos que corren, en los que hay un montón de dinero en la industria y eso no escapa a la visión de los que tienen un interés en el dinero, en el negocio en sí, y evidentemente te pone en una posición muy, muy complicada, ¿no? En eso es mejor la otra, el otro look. Yo ahí lo que intento, y también creo que tanto mis compañeros como gente de fuera me lo ha reconocido, es ser ambicioso cuando realmente ves la oportunidad, ¿no? O sea, cuando ves que hay algo que por lo que merece la pena apostar, que no te tiemble el pulso a la hora de tomar decisiones muy arriesgadas en la parte económica, ¿no? Nosotros en este caso, ya no hablando de la industria en general, sino hablando de Sony, del equipo que represento, en el que formo parte, me gusta pensar que estos últimos años hemos marcado tendencia en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, oye, aquí hay una propuesta muy única, muy especial, muy significativa, por la que merece la pena hacer un sobreesfuerzo y meterle todo porque llegará el rédito o por reconocimiento o al final por el propio negocio, que acostumbra, no siempre, pero acostumbra a ir asociado, ¿no? Las cosas que son muy buenas y muy significativas, pues al final acaban siendo un buen negocio. Más rápido o menos rápido, pero lo acaban siendo. Otra cosa que mencionabas antes, que era lo de que se está recuperando la industria a nivel de volumen, ¿no? De ingresos. Y esto,
¿cómo ves? Pero se está recuperando la industria, pero también con un mayor volumen que antes de artistas, ¿no? Porque antes era el mismo volumen o sea, se está recuperando el volumen económico, pero con una cantidad que podía ser un porcentaje, un 10% de los artistas que hay a día de hoy operando. Entonces, a la industria esto la recupera a un punto concreto, pero el concepto de la superestrella o del megaartista y reconocido millonario, los que ya estaban ahí cuando eso funcionaba y se han mantenido, siguen siendo eso. Pero los que entran nuevo, aunque peguen el pelotazo, no van a llegar a ese nivel el 99%. A lo mejor alguno puede llegar a ese nivel de hiperestrella con mansiones y con una vida de estas de lujo. Pero muy, muy diferente, ¿no? También en ese sentido. Sí, o sea, efectivamente, eso es así. Uh-huh. Muchos más artistas, hay un volumen de subida de contenidos diaria absurdo. Pero como 100.000 canciones, ¿no? Ya más, ya estamos en 120. Es lo que te decía antes, que esas cosas que además las veo porque como voy refrescando mis clases, cuando voy a preparar la presentación siguiente, digo, es que esto ya se ha quedado, se ha quedado completamente descontextualizado. Uh-huh. Es verdad que también después de todo ese volumen hay, y de hecho ahora ya hay acciones por parte de las plataformas para tratar de eliminar eso, ¿no? Que es mucho volumen que no genera nada. No sé, no recuerdo los datos, pero hay millones de canciones y de artistas que no generan ningún tipo de consumo en las plataformas, ¿no? O sea, hay lo que nosotros llamamos ruido, ¿no? Hay mucho ruido que no es necesariamente artistas. Luego, si lo bajas a artistas que generan consumo, no hay tanto. Uh-huh. Entonces, en el streaming eso es absolutamente verdad. Antes había, ¿no? Las compañías controlábamos todos los canales por los que se podía acceder a la industria. El canal de grabación, había que grabar en un estudio así porque nadie tenía estudios en casa y eran carísimos y solo estaban al alcance de los que conseguían un contrato. Distribución igual. Tú no podías llamar a Corte Inglés y decirle, ¿me vende usted mi disco? ¿No? Claro. Tenías que tener una compañía, por pequeña que fuera, pero tenías que tener una compañía que te representara. Ahora eso, con la distribución digital, puedes grabar en casa, puedes distribuir con una plataforma o con un agregador. Sí. O sea, no tienes ningún problema en hacer eso. Esa disrupción ha provocado que cualquiera pueda acceder y por lo tanto por eso hay tanto volumen. Y efectivamente es una tarea casi diaria encontrar la mejor remuneración o la mejor monetización posible para los artistas de hoy. De hecho, tarea que, como habéis visto, pues está en las páginas de todas las revistas y de todos los periódicos, tanto del negocio como no, por las peleas ya también, como decíamos antes, ya diarias con las distintas plataformas y los distintos operadores del negocio, ¿no? Que si TikTok, que si Spotify, ¿no? Los distintos acuerdos que se van llegando para intentar proteger eso, proteger que los creadores tengan la mejor remuneración posible. Y eso por no entrar en la siguiente gran revolución que viene, que es la inteligencia artificial. Eso ahora iremos ahí porque... de lo que me has dicho antes de los ciclos, pues esta sí que va a ser para mí, como después de ya incluso a nivel ya social, no solo para la industria de la música, después del fuego y de la revolución industrial, creo que es la tercera gran revolución. Bueno, de Internet. Perdón. Fuego industrial, Internet, y esta sería la cuarta gran revolución de la historia, ¿no? de la humanidad. ¿Qué ocurre? Que no olvidemos que el negocio de la música se compone de tres principales ingresos, ¿no? La grabación, la autoría y el directo. Y estamos viviendo un fenómeno post-pandemia muy curioso, del que no soy experto porque no estoy en ese negocio, pero evidentemente lo vivo colateralmente, que es la industria del directo, que está en récords históricos. Bombazos, sí, pero Peña vendiendo Withings como si fueran magdalenas. Y estadios. O sea, claro. Lo del Bernabéu, que parecía como... bueno, Taylor Swift va a hacer un Bernabéu, ahora ya 2. Sí. Y ahora ya están por 4 o 5, ¿no? Y eso que es una cosa que nosotros antes vivíamos solo como un fenómeno de Estados Unidos, que evidentemente es un país gigante con muchos centenares de millones de personas, está ocurriendo a escala mucho más pequeña en territorios que no tienen ese volumen de personas, ¿no? Entonces, lo que decías, no sé si hay muchos más millonarios en la industria de la música de los que nunca hubo. O sea, da la sensación de que hay menos porque es más difícil, como bien dices, llegar a esos niveles que podía llegar un artista, Michael Jackson. 25 millones de discos de Thriller, ¿no? Esos números que todos tenemos en la cabeza de datos históricos.
sino al revés. O sea, hay muchos más artistas ahora con capacidad para, a través de todos los ingresos, sumar una fortuna personal muy, muy importante. La duda, que esa también es una cosa que estamos analizando mucho nosotros en nuestro día a día, es la permanencia de esos artistas, ¿no? Antes parecía muy fácil. Yo me acostumbré durante los primeros 20 años de mi profesión a tener los mismos artistas o que cambiaran pocos, salían algunos nuevos, algunos se hacían más mayores, pero básicamente trabajabas con lo mismo y lo que nosotros llamamos forecastear, ¿no? O sea, programar lo que viene era relativamente fácil porque tú sabías que si tenías un disco de Sabina, tenías un disco de Canto el Loco, tenías un disco de Víctor Manuel, tenías un disco de Whitney Houston, pues sabías lo que te venía. Uh-huh. Y ahora, en estos últimos 10 años, artistas que a la vuelta de estos últimos 5 o 10 años parecían masivos y que iban a tener una carrera larguísima, en 10 años están casi desaparecidos o en situaciones muy precarias, ¿no? Uh-huh. Y dices, ostras, con 30 años se puede ser mayor en la industria de la música como para ya no tener... Porque claro, con 70 lo entiendo, pero con 30, ¿no? Y está pasando, ¿no? Está pasando que para muchos artistas de esa generación ya llega la generación siguiente y les desplaza y no son capaces de mantenerse con todos estos homenajes y celebraciones que estamos haciendo ahora con Estopa 25 años, con Malú 20 años, que dices, wow, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay esa capacidad de permanecer tanto de forma dominante, ¿eh? No digo que pueda seguir haciendo música hasta los 80, pero... ¿Pero cuál sería tu especulación al respecto de por qué? Pues no lo sé, la verdad. Estáis ahí a ver... el consumo es mucho más... A ver, entiendo que hay una cuestión de oferta, ¿no? O sea, no ya en la música, o sea, es que la oferta para un chaval de 20 años o de 15 es que es descomunal, ¿no? No, es imposible. Bueno, por eso el fenómeno de la multipantalla, ¿no? De estar escuchando música a la vez que juego, a la vez que veo la tele, a la vez que veo escucho un podcast. O sea, sí. Los chavales de hoy son máquinas de policonsumo. Totalmente. Y claro, entiendo que la oferta es tan grande. Antes, yo me acuerdo que iba, ¿no?, a la tienda de discos, le preguntaba al tendero, ¿qué ha salido? Y me enseñaba los singles, los maxis. O ya, si la cosa me volaba mucho la cabeza, me compraba el álbum y me iba a mi casa, abría. Pero era lo que hacía. Claro, eso ¿verdad? Y ir a un sitio a bailar o a lo que sea, ¿no? No había más que hacer. Uh-huh. Pero claro, ahora yo veo a mis propios hijos, el niño que creo que es el más paradigmático, y claro, es que desde que se levanta hasta que se acuesta no para, porque siempre tiene algo que hacer. Entonces, bueno, es el signo de los tiempos. ¿Cómo? O sea, después de que apareciera lo digital en Internet, Spotify ha sido algo que ha modificado también, pero de forma radical. Pero no sé si verlo, o no sé cómo lo veis desde la industria, como una piedra, o sea, un palo más en las ruedas, o como una salvación ante la piratería que venía sucediendo y ante los bajos números de consumo, de ingresos, no de consumo. Sí, a ver, el streaming es el motor de crecimiento de la industria y la industria lo tiene que celebrar, porque si no sería muy, muy absurdo, ¿no? Uh-huh. El problema es que cuando tú tienes un socio dominante en tu negocio, pues eso siempre incomoda, porque evidentemente tiene una posición de fuerza con la que las negociaciones pues son más complicadas, ¿no? Eso pasa incluso en casa. Uh-huh. Si tienes a alguien que manda mucho en casa, pues más vale que te lleve bien o no cenas. Entonces, el paradigma del streaming es ese, es que ha llegado a un punto de control de nuestro negocio en el que, de hecho, bueno, ahora mismo se está viendo por primera vez esas fricciones monumentales como las que está viendo con TikTok, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado, porque sí, esto está muy bien, que nos permite blanquear la piratería, pero al final esto es otra forma de piratería. Si tú utilizas mi música y no me pagas por ella, me da igual que seas un señor en su casa que una corporación. Y en este caso, además, es una corporación china, teniendo en cuenta que casi toda la industria es americana, pues por cuestiones geopolíticas la cosa todavía me pinta peor, ¿no? Uh-huh. El streaming es una belleza.
lo que te decía antes, o sea, la velocidad a la que puedes, las cosas que funcionan a la velocidad a la que caminan gracias al streaming y a las redes sociales, que no olvidemos que es el otro componente fundamental. Es increíble, o sea, pensar en el fenómeno K-pop, ¿no? Hace unos años sería absurdo. ¿Por qué pasa el K-pop? Porque tienen un país pequeño con una población muy fanática de su estilo musical y gracias al streaming consiguen meter esa música y hacerla popular en todo el mundo y llenar una arena en Estados Unidos o en México de gente que no entiende nada de lo que está viendo, ni la música, ni nada, pero que le hace gracia y lo consumen de forma masiva. Y por llevarlo a casos locales, pues el auge y la eclosión de Rosalía como artista internacional sería impensable en una generación anterior. Bueno, pero por ejemplo tienes Julio Iglesias que la petó muy fuerte, ¿no? Haciendo su tour por las Américas y todo esto. Pero Julio fue, o sea, el penúltimo, por no decir el último caso de pico y piedra, o sea, pico y pala. Pico y pala. Pero pico y piedra me está gustando también, ¿eh? Pica piedra. Esto es me acabo de sincerar sobre mi edad. De pico y pala. Porque claro, él tuvo que ir literalmente a todos esos países que conquistó con su maleta. No sé si os habéis leído Tengo todas las ganas del mundo de leerme el libro. Pues es fantástico porque claro, te cuenta el lado, todo el mundo se ha fijado mucho en la parte, ¿no?, amarilla de la historia de Julio, que evidentemente pues es la que ha vendido más, pero la parte de negocio y la parte de ejecutivo y de tío que lo tenía súper claro, es brutal, porque pensar que con esos medios conseguir cantar a Mao Zedong, que tiene en su haber cosas tan impresionantes como esas, o que hayan dormido en su casa presidentes de Estados Unidos, pues es increíble, ¿no? ¿Cómo se llamaba el libro? Para quien lo quiera encontrar. Es que no me acuerdo ni del libro ni del autor. O sea, estoy como... Pues lo podéis buscar por ahí. Me van a matar por eso, porque de hecho tenemos los derechos para hacer un biopic con ese libro. Yo eso me lo veo, pero vamos, ya en un fin de... Lo que pasa es que no hemos querido, porque claro, para eso hay que contar con Julio, y Julio es mucho Julio. Bueno. Incluso muy mayor en su casa, es mucho Julio. Pero vamos, es una historia fascinante, porque es eso, ¿no? Es de los latinos el último, ¿no? Luego hay que poner en valor también la carrera de Alejandro Sanz. Me hacía mucha gracia el otro día cuando comentabais, ¿no?, es Alejandro Sanz el artista más importante de la historia. Bueno, es uno en España, desde luego, es uno de los más importantes. Hasta Rosalía era el último en tener alcance y ventas millonarias, como mínimo en todos los países de habla hispana. Que ¿Lo tenemos por ahí? Sí. ¿Cómo se llama? Hay dos. Vale, a ver. El de Hey, es este. Hey, Julio Iglesias y la conquista de América, de Hans Laguna. El segundo. Sí, ese es fantástico. Ese es fantástico. Sí. Porque se centra justamente en eso, en el trabajo de un artista y de sus distintos equipos en conseguir llegar al mundo, ¿no? Espectacular. ¿Qué ojo afinado que hay que tener para darte cuenta de que Rosalía lo va a petar y ponerte más adelante? O sea, ¿cómo era la guerra esa de cuchillos en la boca para fichar a Rosalía? Después que estaba haciendo Los Ángeles con Refri, ¿no? Y eso lo tenía Warner. Universal. Ella hace un disco con Raúl Refri, que es un proyecto alternativo, digamos. No es, o sea, aunque se considera el primer disco de la carrera de Rosalía, no es su primer disco como artista solitario, porque se presentó como un trabajo coral, ¿no?, en Rosalía y Raúl. El primer disco de la carrera de Rosalía es El mal querer, ¿no? Y en ese momento ese disco se explota como una licencia con Universal por la relación que tenía también Raúl y su equipo con Universal, ¿no? Y claro, yo me he preguntado muchas veces ¿qué me llamó la atención? Bueno, lo primero que me llamó la atención fue el vídeo de Antes de morirme, con Tangana, ¿no? Sí. Que mi equipo me la trae
porque queríamos fichar a Tangana. Oye, nos encanta este tío, viene de la escena trap española y claro, escucho la canción y cuando llega el estribillo y empieza a cantar ella, digo, ¿y ella quién es? Y no, pues es Rosalía, tal, no sé. Y entonces ahí es cuando empezamos a bucear en su historia y quedamos con ella, nos cuenta que está haciendo el disco con Raúl y que tiene ya un acuerdo cerrado con Universal y que no quiere romper eso porque, bueno, pues no pasa nada, nos esperamos, somos pacientes aquí. Y durante ese año y medio, 2 años que duró todo el desarrollo de ese disco, pues tanto yo en primera persona como varias personas del equipo, pues la seguimos y fuimos a verla. Actuó aquí, o sea, fue creciendo, actuó 2 días en el Price, actuó en el Palau de la Música. Y yo, pues estuve ahí, la fui a ver. Y claro, según la veía, me convencía más. Yo decía, esta mujer. ¿Por qué? Supongo que por lo que decíamos antes, por los 25 años que llevaba entonces en el negocio y haber trabajado con muchos artistas de muchos palos distintos. Yo de flamenco no tenía ni idea. El otro día comentabais también que al final los géneros tienen mucho que ver con dónde naces, con, ¿no?, la cultura que has vivido. Y en mi caso, pues yo soy catalán de Barcelona y el flamenco en mi generación era una cosa relacionada más con el franquismo y con el nacionalismo español y por lo tanto, yo de hecho recuerdo en mi casa, cuando salía un artista de flamenco en la tele, los 2 canales que había que poner el otro. y era como un rechazo, ¿no? Claro, y cuando me tocó trabajar Niña Pastori, que fue uno de los primeros discos que yo tuve que trabajar como jefe de producto con María, muy jovencita, con 17 años, bajo el paraguas de Alejandro Sanz, pues me acuerdo que tuve que hacer un curso acelerado, porque yo no sabía distinguir una bulería de un fandango, una alegría de una soleá, no tenía compás de nada, no sabía dar palmas, no sabía nada. Y bueno, pues lo que te decía antes, por la pasión que le pones a las cosas y tal, pues me hice un curso de estos acelerados de flamenco. Y supongo que gracias a eso, gracias a haberme impregnado, ¿no?, y empapado de toda esa cultura, pues cuando vi a Rosalía hacer algo tan disruptivo, dije, hostia, esto es muy, muy grande y sobre todo ella, ¿no? O sea, ese timbre de voz y esa presencia en el escenario y tal. Y lo tuvimos muy claro. Luego todo lo demás, volviendo a la pregunta anterior, es completamente fortuito y de suerte. Porque encontrarte con un talento de ese tamaño, no solo el de ella, sino también el de su equipo, ¿no?, su hermana, la unidad familiar, esa empresarial que tienen, es maravilloso y es único y todavía no hemos visto yo creo que ni un 20% de lo que es capaz de hacer esta mujer, que me parece, no ya en España ni en el mundo, me parece que hay muy pocas artistas que salen una vez cada muchos decenas o centenares de años y será recordada independientemente del éxito, ¿eh? Porque luego hay mucha polémica sobre si es una influencer, que si es una artista con mucho... bueno, mi punto de vista, que creo que todo lo que hace lo hace bien. todo lo que toca. Eso es como el papá orgulloso también, ¿no? Que ves ahí en plan de... Sí, pero he trabajado con muchos artistas y luego no he tenido esa sensación de... Es que realmente, objetivamente, creo que todo lo que hace lo hace muy bien. En fin, o sea, si mañana se fuera de la compañía e hiciera otra cosa, me seguiría pareciendo la artistaza que es, porque es muy difícil, de verdad. No sé si se... Yo creo que o sea, como siempre, y en este país nos pasa mucho, ¿no?, que todo lo que tiene éxito y genera una especie de envidia cochina que nos llevamos muy mal. Pero creo que con los años se pondrá en valor la capacidad disruptiva que ha tenido Rosalía. Por supuesto en la música, pero en todos los planos de lo que tiene que ser un artista, ¿no? En cómo se comunica en redes, la propuesta audiovisual, cuando tiene que ir a un desfile de moda, los amigos que tiene, con quién se relaciona. Es decir, bueno, hola, no tiene un pero para mí. Has mencionado de cómo te llegó y viendo el videoclip que esto es un poco lo que en parte del trabajo de la R, ¿no? Y buscando talento nuevo. Y tú has estado como AR también. Bueno. En algún momento. Yo con mis compañeros de AR, a los que respeto muchísimo y les tengo mucho cariño, me considero un intruso total. Vale. Porque estuve 1 año y medio
por una cuestión completamente casual, que la persona que me trajo a Madrid desde Barcelona cuando yo estaba haciendo promoción era el director artístico, le gusté, y como en esa época, pues eso, no había un proceso profesionalizado de vamos a buscar un perfil con este job description y tal, ¿no? Sino que era, me parece que lo vas a hacer muy bien, ven. Vale. Y me metí ahí, yo no había visto un estudio, bueno, con Los Rebeldes habíamos hecho una grabación, por supuesto, pero no había trabajado en un estudio, ni sabía nada. O sea, ya te digo, considerarme AR con los compañeros que tengo ahora mismo en el equipo de artístico sería una falta de respeto. Vale. Con lo cual no lo voy a hacer. Pero es verdad que fue mi primer trabajo en Madrid y me permitió, pues eso, ¿no? Entender lo que es estar en una grabación hasta las 4 de la mañana, que el trabajo de un ingeniero, de un productor. Pero vamos, fue muy... Lo que sí es, pues eso, mi jefe que es argentino, le llama la NASA y el NASO, que es la combinación de ahora que tenemos la data, ¿no? Los datos de consumo, tanto en plataformas como en redes, de los artistas, para ver dónde están las tendencias y dónde están los artistas que pueden tener visos de luego tener ¿no? una escena, un recorrido. Y luego el naso, ¿no? Que sería el olfato. El olfato, que es eso que no se estudia en ninguna escuela, que es el fruto de la experiencia, de escuchar mucha música, de tener, ¿no? un bagaje y decir, pues esto creo que puede funcionar. ¿Basado en qué? Pues no lo sé. Que luego, evidentemente, hay fracasos estrepitosos de cosas que yo durante mi carrera he dicho, esto es una castaña pilonga, y luego ha sido un exitazo descomunal y me he tenido que tragar mis palabras. O al revés, ¿no? De decir, esto va a ser la bomba y ser uno de los mayores fracasos de la historia, ¿no? Pero bueno, eso, afortunadamente, en todas las compañías y en todas las generaciones hay casos de... Afortunadamente se recuerda más a uno por los aciertos que por los fracasos, con lo cual... Y justo esta parte de la NASA y el NASO, que es para mí un gran cambio en el trabajo del AR, ¿no? Porque antes el AR, mucho de su trabajo, bueno, en la era digital sí que era ponerte a escuchar cosas, ver en YouTube algunas cosas y ver cómo funcionaba, pero mucho también de ir a concursos de bandas, ir a escuchar gente que te pasaran cintas, que no, está como muy abierto a ver qué Total. Narices me llega. Y ahora está toda esta parte de como lo del... creo que aquí existe lo del top 30.000 o algo así, ¿no? Que es mirar los artistas, los top 30.000 artistas que están funcionando en redes y a partir de ahí hacer una criba de cuáles pueden ser potencialmente de los que no están siendo representados o no están siendo llevados por una compañía, los que se pueden elegir. ¿Qué cosas buenas y cosas malas crees que traen? O sea, ¿qué mejores que si lo comparamos con el trabajo de AR antes, de esta parte más orgánica? ¿Qué cosas son mejores o ayudan más ahora y qué cosas se pueden haber perdido? Mejores es que, claro, lo que te decía antes, el abanico es amplísimo, ¿no? Puedes ir a buscar artistas en cualquier lugar sin necesidad de desplazarte. De hecho, hay un fenómeno ahora que para nosotros es preocupante de que los sellos americanos, a partir también, evidentemente, de la eclosión de la música en español, y especialmente en un sesgo muy concreto de la música hecha en español, hecha en España, pues hay muchos ejecutivos americanos sentados en un despacho en Miami, en Los Ángeles, fichando artistas en España sin cogerse ni un avión. Solo identificando, mandando un DM por Instagram o un mensaje y luego haciendo un Teams y cerrando un acuerdo, sin necesidad de cogerse un avión. Eso, evidentemente, te abre muchas puertas y para los artistas es una belleza porque no tienes que ir a 4 puertas, sino que tienes 40, ¿no? Para empezar. Pero también en el contra, yo creo que un artista es muchas cosas y no es solo unos números de una canción en una estadística, ¿no? Entonces, para mí es muy importante. El otro día tuve una conversación con la directora artística de Columbia, la compañía de Rosalía ahora, y me dio mucho gusto porque le estaba hablando de un artista español y me dijo, bueno, pero lo primero que tendría que hacer, aparte de escuchar, ver números y tal, es ir y conocerle y ver qué es lo que tiene en la cabeza, cómo es, cómo se... Y claro, dije, hostia, guay que todavía en 2024 la directora artística de Columbia hable en estos términos, que podrías pensar, bueno, es que estos ya están en el siglo XXII y dicen, no te preocupes, a ver, ¿tiene números? Venga, para adelante. Y no, y esa parte es muy importante. Hay es muy de perogrullo, pero hay una gran diferencia entre una persona que es capaz de tener un éxito puntual o una canción que funcione y un artista y más en nuestro caso, que nosotros al final
en la pirámide, ¿no? Del negocio estamos en la cúspide, no por una cuestión de que seamos más importantes, sino porque al final tenemos que tener los artistas de arriba, los que son pocos y hacen mucho, porque la base es inabarcable. Entonces, si nos centramos en lo de arriba, de la cúspide, pues nos tenemos que asegurar que el trabajo que le ponemos la inversión que hacemos en los artistas por los que apostamos, más vale que salga bien, porque no tenemos capacidad para hacer 300.000. O sea, podemos hacer 30 o 20. Claro. O sea, porque en esto de artistas nuevos que salen cada año o que puede fichar una empresa como Sony, ya no digo a nivel internacional, pero Sony Iberia, ¿no? Cada año, ¿cuántos artistas nuevos puede llegar a fichar como...? O sea, puedes fichar muchos. Ajá. Lo que pasa es que tienes que tener capacidad económica para hacer un contrato con ellos, para luego hacer la inversión que tienes que hacer y luego promocionarlos, ¿no? O sea, las inversiones de marketing necesarias, ya no solo en España, sino también pues, gracias a las plataformas y a las redes sociales, como decíamos, en todos los territorios por los que quieras apostar, ¿no? Eso tiene una limitación muy grande. De hecho, uno de los grandes paradigmas ahora es afinar muy bien ahí, porque es donde realmente se te va gran parte del esfuerzo. En la apuesta por los nuevos, saber si puedes crear realmente un catálogo de futuro, que es lo que al final nos mantiene a las compañías grandes, o estás apostando a algo que no tiene recorrido y que al final es un dinero que vas a tirar, ¿no? Ese es te diría que es uno de los principales rasgos de un equipo a la hora de ser exitoso o no, en nuestro modelo, insisto, que es el modelo de compañía, fundamentalmente contratos de artistas, desarrollo, construcción de un catálogo y nombres de relevancia, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo creo que tenemos uno de los catálogos o uno de los rosters más impresionantes de la escena musical española. O sea, yo cuando leo, los pongo en una lista y los veo, digo, madre mía, si esto es la alineación del Barça de... cuando estaba Guardiola. De la lagrimita que se me cae cuando lo pienso en él. Sí. O del Madrid y de las 15 Champions, para que no haya... Exacto, que no haya un de nadie aquí. Son 15, por cierto. 14. ¿No hay nadie del Madrid aquí? No sé si es del Madrid o del fútbol en general. Esto sí que es difícil, ¿eh? Yo no tengo ni idea. Pero claro, luego el consumo está en otro lado, ¿no? Luego miras los charts de Spotify y aparte este fenómeno que comentábamos antes del retorno de las canciones de catálogo clásicas de la compañía, claro, la escena que mueve ahora los charts es una escena urbana muy latina que excepto grandes nombres que tenemos nosotros en la casa, no es nuestro fuerte. Y entonces dices, ¿cómo hago para mantener ese equilibrio, ¿no? Mantener ese roster, esa alineación, utilizando términos futbolísticos, de absoluto lujo, de que cada miembro del equipo es absolutamente el mejor en lo suyo, ¿no? El mejor artista independiente, la mejor mujer, el mejor hombre, el mejor urbano, el mejor tal, ¿verdad? Pero luego lo que escucha los Zetas en TikTok y que luego pasa a Spotify o no, es otra cosa. Que viene de otro lado y que nosotros no tenemos ni capacidad, ni recursos, ni los modelos necesarios para atraer ese tipo de talento, ¿no? Pero yo lo que veo, por ejemplo, como dentro del otro lado bueno, o un lado complementario en la parte musical, que es como artista y como persona que intenta hacer cosas con la música, veo que es un entorno muy difícil. O sea, como que es muy difícil ganarte la vida como músico. Y también lo que veo en compañeros y gente que le ha ido mejor, que le ha ido peor, que también a veces uno puede caer en el pensamiento de, hostia, pues ya me ha firmado un sello o ya me ha firmado una multi o tal, entonces ya está. Pero el porcentaje de gente que acaba dedicándose o pudiendo vivir de la música, pese a que le haya firmado una gran compañía, como Sony, como Warner, como tal, es muy pequeño también. O sea, puedes tener a lo mejor un año de brillo y luego eso no se sabe por qué se apaga. O sea, es extremadamente complejo. Y son cifras muy bajas en comparación con todo el mundo que pasa en algún momento por la industria de forma activa. La pregunta o el comentario más difícil de todo el capítulo, el episodio.
o sea, para empezar hay un tema de casi social, ¿no? De fomento de la cultura, ¿no? O sea, cómo protegemos y qué hacemos como sociedad y como país para proteger a nuestros creadores, ¿no? Que eso para mí es un aspecto fundamental, que creo que el cine ha resuelto bastante bien durante muchos años, pero que la música no ha conseguido resolver. Y de hecho hay en estos tiempos recientes varias voces y varios intentos, de los cuales en algunos formo parte de dar esa voz a la industria de la música para conseguir ese papel y ese protagonismo que tiene que tener en la sociedad en la que vivimos. Sobre todo, además, porque España tiene ese valor. Uno, porque tenemos un idioma que lo habla mucha gente. Si fuéramos finlandeses, pues estaríamos más jodidos, porque el finlandés lo hablan los finlandeses. Pero nosotros tenemos una audiencia potencial de varios centenares de millones de personas que hablan en nuestro idioma. Y va creciendo, además. Entonces, eso que es algo que creo que, por ejemplo, los irlandeses hicieron muy bien protegiendo a su cultura y sus artistas, ¿no? Como U2 siendo el paradigma, porque claro, dijeron, hostia, esto para un país de pobres, porque al final Irlanda era un país de los pobres, pocos recursos, Totalmente. Pues lo vieron como una oportunidad y dijeron, vamos a cuidarles porque que traen negocio, ¿no? Traen dinero que al final son impuestos y al final es valor económico para el país, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa que como sociedad, independientemente de ideas políticas y de partidos y de tal, deberíamos entender, ¿no? Uno, para empezar, para retroceder, fomentar la cultura y la educación musical en las escuelas, ¿no? Para que no solo los que se quieren dedicar a la música, sino que todos tengamos un avis en música, ¿no? De educación musical. No hablo de aprender a tocar la flauta. Hablo de educación musical, que es una cosa mucho más amplia. Y como decíais el otro día, total. Pues el jazz, el flamenco, que la gente no dice, es que yo de esto no entiendo. Bueno, pues si te dan unas nociones básicas, todo el mundo tiene que poder entender de eso. Y luego, que como país y como los distintos gobiernos de los distintos colores que sean, como han hecho muy bien, por ejemplo, creo yo, los franceses, seamos capaces de proteger y de fomentar la creación, en este caso, de música en nuestro idioma, porque, como digo, tiene una audiencia potencial que va a volver. O sea, que ese dinero que se invierta en esa creación a través de las plataformas y a través de los distintos negocios asociados a la música, el directo y demás, va a volver, ¿no? Entonces yo creo que pues ahí hay medidas también de carácter, pues incentivos fiscales para que la gente se pueda ganar la vida. Una protección de los distintos sectores, que también es algo que se viene reclamando desde hace varios años. La pandemia puso muy en evidencia la falta de protección de todos esos sectores, ¿no? Como tantos otros. Ojo, que esto no es una cuestión de total. por unos sí y otros no, sino que la gente de la industria del directo que se quedó sin trabajo, la gente se tuvo que buscar la vida. Y muchos técnicos y muchos ingenieros y mucha gente de carga y descarga pues acabó trabajando en Mercamadrid o en donde pudieron para poder sobrevivir, para poder alimentar a sus familias y demás. Y eso no debería ocurrir, ¿no? Deberíamos tener medidas que protegieran todo eso, porque al final, insisto, es uno de los valores diferenciales que tenemos como país. Si nos ponemos a competir con los chinos y con los países superpoblados o los del este de Europa con mano de obra en industrias, ¿no? más pues eso, de manufactura, vamos a competir malamente, como diría Rosalía. En cambio, con cultura en todos los ámbitos, ¿no? Cine, música, teatro, la expresión en nuestra lengua, que tiene un potencial enorme en todo el mundo, creo que es una apuesta como sociedad y como país que deberíamos ver clara. Yo, desde luego, la veo muy clara y espero que poder contagiar este entusiasmo a los distintos gobernantes que tengamos. ¿Cómo se vive desde estar como director de una compañía? Porque yo sé la parte del artista, cómo se vive vale, esto parecía que iba, pero no va, ¿no? Cuando alguien te has apostado y sabes que para esa persona también es súper importante, porque es su proyecto vital y tú has estado ahí para acompañarle en esto, pero lo peor que no funciona. Eso es te diría que creo que es lo peor de mi profesión. Porque además, lo que te decía antes, ahora igual no tanto porque no generamos estas relaciones tan a largo plazo porque no duran tanto. Pero cuando tú has trabajado muchos años con un artista y llega el momento de sentarte con él y decirle, esto no va. A ver, no va para nosotros.
Porque también es verdad que nosotros no somos el fin del mundo. Muchos artistas que después de estar en una multinacional siguen teniendo vidas profesionales muy solventes. Eso también es una cuestión de expectativas. Desde luego. Si tú quieres ser Alejandro Sanz, pues evidentemente es muy posible que te frustres. Pero si tú quieres ganarte la vida bien y tener un equipo y poder trabajar, pues hay muchas maneras, ¿no? Es difícil, como dices, no es nada fácil, pero es posible. Pero para mí las conversaciones más difíciles las más difíciles han sido cuando en las épocas de crisis hemos tenido que perder a muchos compañeros que han perdido su trabajo, porque al final esos son tus iguales, pero la siguiente más difícil es sentarte con un artista. Yo recuerdo algunas de forma muy especial. David Otero, uno de los miembros del Canto del Loco, cuando llegó un momento en que vimos que como compañía no tenía viabilidad seguir trabajando con él, o hace poco Ismael Serrano, pues uno de los cantautores de más prestigio y seña de identidad durante una generación entera de cantautores de España, tener que sentarte y decir, mira, es que el negocio está en otra cosa, está en otro lado. Entonces, no es que... O sea, tú sigues siendo el artista que eres, fantástico, maravilloso, no has perdido ni un ápice de tu creatividad y de tu llegada y de tu público que sigue llenando tus conciertos. O sea, no te preocupes. Pero nuestro negocio está en otra cosa, ¿no? Y claro, son conversaciones muy difíciles y los mensajes que te vienen de vuelta de los artistas, claro, en función de cómo lo tomen, hay algunos que lo toman con rabia y con enfado, pero hay otros también que lo toman desde un punto de vista emocional muy, muy, muy duro, que te hacen, que te golpean, ¿no? Que dices, ostras, es que no me gustaría nada estar en la otra silla, ¿no? Es decir, ¿me están diciendo que ya no sirvo para esto? No te estamos diciendo esto. Estamos diciendo que en este particular, ¿no? Sector de la industria ya no eres la pieza necesaria para formar parte de este engranaje, ¿no? En esto, estos cambios que hay es que no sé cómo sería tendencia, ¿no? Podríamos decirlo, que empieza a funcionar, lo que decías tú antes, el K-pop, luego el reggaetón que la ha pegado muy fuerte, ahora esta parte más mexicana, todo esto. ¿Cuánto es un movimiento orgánico en sí mismo de lo que, ¿no? Como los pájaros que vuelan así todos en una dirección? ¿Y cuánto es algo que también se acentúa desde la industria cuando parece ser que eso puede ser un golpe que favorezca al mercado? Si lo supiera. Vale. A ver, está claro que el streaming, por su dependencia algorítmica, favorece estas cosas, ¿no? Porque al final, pues los algoritmos están diseñados, están concebidos para favorecer que lo que funciona, pues realimente a sí mismo y a cosas parecidas, ¿no? Y por eso hay esa velocidad, si te fijas además, mucho más acelerada. El reggaetón le costó 10 años ser el fenómeno que es, y en cambio el regional mexicano ha sido en 2, no sé si llega. Por lo que decíamos antes, porque todo se hace mucho más volumen, las cosas suceden más rápido, ¿no? O sea que hay un factor algorítmico objetivo de la propia composición del negocio del streaming, ¿no? Que ayuda a que los fenómenos sean mucho más grandes y mucho más eficaces, ¿no? Evidentemente luego las compañías, como buscamos el consumo y buscamos el negocio, pues tendemos a replicar, ¿no? Y a buscar. ¿Esto es lo que funciona? Pues para allá, ¿no? Que la gente quiere tomates, pues tomates, ¿no? Que tengo peras, ya, pero tomates, que la gente quiere tomates. Eso es algo que también nosotros hablamos mucho internamente de la necesidad sobre todo de las corporaciones, las grandes compañías, de no ser followers, de no ser seguidores, sino también de ser creadores de tendencias, ¿no? Challengers. Exactamente. Y de buscar, y de hecho esto es una conversación que estoy teniendo muy presente. De hecho, el otro día cuando hice el post en Instagram del disco de Beyoncé, aproveché porque me pareció un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Beyoncé, que no tiene ninguna necesidad de demostrar nada, ni económica, por supuesto, hace un disco de country para compensar o para responder a... Bueno, para empezar porque le da la gana. Claro, y porque puede. Son dos cosas también. Y porque como dije, no es un disco de country, es un disco de Beyoncé. Eso para empezar. Pero bueno, como parece que tuvo un acercamiento porque, oye,
me apetece hacer una cosa. Se presentó en unos premios de country en Estados Unidos y la trataron mal, ¿no? Y entonces dijo, pues le voy a demostrar yo que soy capaz. Y evidentemente pues se junta con Willie Nelson, se junta con los popes del, ¿no? del género y calla bocas y dice, pues me da la gana, he hecho este disco y ahora pues es un disco muy celebrado, ¿no? Yo tengo ahora muy presente algo que de hecho en estos últimos años ha sido santo y seña de la compañía, pero que de alguna manera hay veces que te despistas y al final cuando, ¿no? Si eres salmón y te metes en el río, acabas siendo salmón, ¿no? Pues intentar recordarnos a nosotros mismos que creo que nuestro rol y nuestro papel como miembros destacados o favorecidos o élite, no sé, es que no quiero que suene sino de una forma positiva, ¿no? Es decir, uno de los papeles y uno de los mandatos que debemos tener es el de encontrar artistas que sean los que crean la tendencia, no followers, sino challengers. Y con Rosalía y con Tangana y con Nati Peluso y en su día con El Canto del Loco y con Pereza o con Estopa, con el canto, o sea, con La Oreja de Van Gogh, lo fuimos y creo que ahora nuestra obligación es seguir siéndolo como lo es Beyoncé, o sea, que sea gigantesca a un disco que se salga completamente de su zona de confort y eso ayudará, también hablábamos de cuál es el nuevo género en Latinoamérica que puede ser el heredero del o sea, el reggaetón, regional mexicano. Bueno, pues yo creo que la cumbia puede ser una fuente de éxito y algo que en España, por su contenido y su frescura y su festividad, pues puede ser bastante bien asimilado, ¿no? El concepto de fiesta de pueblo, pues la cumbia es un género que nos puede venir muy bien. Y con mi jefe hablábamos y decíamos, oye, no esperemos a que pase. Seamos nosotros los que tomemos algunas cabezas visibles de este fenómeno, de esta tendencia, y tratemos de traerlas a nuestro lado, mezclándola con artistas españoles, y a lo mejor pues creamos una tendencia. Ojalá, ¿no? Como en su día pues los puertorriqueños consideran poner el reggaetón de moda en toda Latinoamérica, ¿por qué no? Seguramente entre argentinos y españoles ante el juego, porque la cumbia está presente en toda la región, pero ahora la que parece que está teniendo más éxito es la cumbia argentina, ¿no? Totalmente. El cuarteto, creo que lo llaman. La Jota, cuidado. ¿La Jota igual? Sí, es que vuelve. Es que al final las expresiones folclóricas, las expresiones populares, al final son las que te conectan con tu, ¿no? Con tu raíz, con tu suelo, ¿no? Entonces, ¿por qué son...? Tenemos una colaboración ahora de Rosalén y Carlos Vives. Claro, Rosalén es un artista que parece muy difícil de sacar de su jugada, digamos, porque es una cantautora, ¿no? Con pues lo que todo el mundo imagina de una cantautora, ¿no? Mucho cuidado en la letra y una producción para acompañar esa, ¿no? Lo importante es el contenido lírico, ¿no? Lo que se dice en las canciones. Pero si quieres conquistar otros mercados, necesitas también pues beber de otras influencias musicales para acercarte a ese oído, ¿no? A ese gusto musical. Y al final, ¿de dónde buscamos esa proximidad que pueda tener Rosalén con esos territorios? De la raíz, ¿no? Como a Rosalén le interesa muchísimo todo el folclore, tanto de su región como de todas las regiones de España, en la colaboración con Carlos Vives, lo que más le llamó la atención a Carlos Vives, que también es un erudito de la música folclórica de su país, fue una jota. Le dijo, mira, no recuerdo la letra exacta de la canción, pero dice algo de los melocotones. Y Rosalén como un cierto pudor, como de, bueno, es que aquí... Y Carlos Vives al revés, le dijo, no, me parece maravilloso, esto lo vamos a guardar. Y la canción suena, es un vallenato. ¿Cómo se llama la canción, para que lo sepamos? 3 días en Cartagena. 3 días en Cartagena. Rosalén y Carlos Vives. Vale. Un vallenato con un pedacito de jota. Es una jota, ¿no? Yo creo que sí. Si no, Rosalén me pega y ya está. Pues ya está. Quiero saber una cosa que has mencionado antes y que no quería que se quedara fuera, que es, has hablado de lo de TikTok y lo de estas paradas de pies. Tú dime cuando tengas que ir, porque yo aquí te puedo tener en toda la vida. Pero
lo que han hecho desde Universal, ¿no? De sacar el catálogo de TikTok, de decir, está toda nuestra música fuera de TikTok porque no lo queremos. Parece un movimiento riesgoso, porque por mucho que pueda tener que ver con esto que tú dices, ¿no? De querer parar esta piratería autorizada, pero a la vez muchos artistas se han quejado de decir, ostras, pero es que estamos perdiendo un montón de visibilidad. ¿Dónde está o sea, dónde te posicionas tú aquí? Bueno, no tiene una solución fácil. Para empezar, esta opinión es personal, porque no puedo dar esta opinión como presidente de Sony porque me van a decir, oye, esto si no te importa lo decidimos en Nueva York y no te metas. No tiene una respuesta fácil. O sea, como industria es necesario que le mostremos los dientes a aquellos que están tratando de aprovecharse de nuestro negocio, porque aquí no estamos hablando de cancelar una peluquería, estamos hablando de TikTok, que es ByteDance, que es una de las compañías chinas de más éxito de los últimos años, que gana cientos de miles de millones de dólares gracias a la música. Entonces, o sea, esto como concepto está bien. O sea, decirle, te estás aprovechando de la música, son mis derechos, que evidentemente yo comparto con mis artistas, y esto no puede ser. Dicho esto, yo soy partidario, como te he dicho a lo largo del capítulo, del diálogo, de la negociación y de llegar a un punto de acuerdo. Entonces, yo sé que en nuestro caso Sony lleva mucho tiempo negociando con TikTok y que nuestras posturas están muy alejadas. Nosotros decimos, pues, no sé, 10 euros, ellos dicen 2, 8, ellos 4. Pues el mercado de Marruecos de toda la vida, ¿no? De 4 camellos. Exacto. Pues lo mismo. ¿Qué pasa? Claro, tanto Universal como Warner son compañías que están en bolsa. Ellas mismas. Nosotros estamos en bolsa, pero dentro de la corporación Sony, ¿no? No tenemos Sony Music dentro en la bolsa. Entonces, todas estas cosas también muchas veces se hacen para el inversor, ¿no? Cuando tú sales y dices al negocio, ¿no? A la industria, he roto con TikTok porque me roban, ¿no? O porque no me pagan lo que me tienen que pagar y entonces, pues claro, la acción sube y los ejecutivos de las compañías que al final que están en bolsa, que viven de eso, viven del precio de la acción, pues las corporaciones les aplauden. ¿Cuál es que eso es muy entendible si eres una junta directiva de una corporación que está en bolsa, ¿no? Es una medida que tú dices, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué pasa? Que aquí estamos hablando de derechos, de proteger los derechos de creadores, ¿no? Entonces, claro, también entiendo, en el otro lado, pues te he dicho que no había una respuesta. Claro que no. 3, está muy bien. La respuesta del creador, es decir, oye, que me parece muy bien que tú tengas una diferencia económica con el partner en cuanto a las condiciones, pero al final a quien estás perjudicando es a mi trabajo, que yo he sacado una canción este viernes, quería que tuviera la posibilidad de hacerse viral y resulta que cuando la gente mete el audio no se escucha porque no se puede utilizar, ¿no? Entonces, como dices, ha habido algo de pushback por parte de la comunidad artística de Universal, de que dices, sí, yo entiendo que lo haces por mí, pero si no te importa, déjame que lo decida yo, ¿no? Que es mi música. Y luego también hay una cosa que yo no he entendido muy bien y no sé si se ha permitido o no se ha permitido, que al final se han hecho un poco el bypass, ¿no? No sé si os habéis fijado. ¿En qué sentido? Que yo no lo he analizado con profundidad, tanto por cuestiones personales como también porque pensaba, bueno, no te metas en camisa de 11 varas. Vale. Pero muchos artistas se han hecho sus propias versiones para poder estar, ¿no? Entonces, claro, eso que entiendo que lo han hecho de forma autorizada. Porque si la compañía dice, oye, no te metas en esto que tengo una pelea, si tú mismo me la bypaseas, ¿no? Claro, pero el artista puede decir lo mismo. El artista puede decir, bueno, tu pelea me parece perfecto, yo sí tengo que tener vigencia para que la gente venga a verme al concierto que tengo en tal sitio. Claro, entonces es una conversación difícil. Esto ha pasado toda la vida. En la época, otra de las peleas que hemos tenido como industria grandes, en este caso en España, en el caso de la comunicación pública, con las televisiones, hubo un momento en que las televisiones decidieron que no querían pagar por la música en las emisiones, ¿no? Y entonces crearon esta trampa de decir, bueno, pues que los artistas vengan, toquen en directo y entonces firmáis un documento por el cual nos cedéis estos derechos para que los artistas estén actuando ahí.
es echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, si nosotros estamos haciendo una pelea como industria para que en la televisión, cuando haya música, se pague y nos paguen lo que pensamos que nos corresponde de forma legal y reconocida por el entorno legislativo, pues no vayamos nosotros por detrás, ¿no? Es que me interesa que vaya estopa y entonces firmo un papel, ¿no? Me estoy haciendo la guerra yo mismo, ¿no? No tiene ningún sentido. Yo estoy todavía recogiendo cosas de lo que has dicho en el momento que has dicho, como en una misma frase, que he dicho, joder, vale, te saqué toda la entrevista. Vamos un momento. Perdón. No, joder, al revés. Como, perfecto, pues yo lo voy tirando de ahí. Tenía más preguntas, pero estas son más interesantes. Porque has abierto el melón de la IA. Y cuando estábamos viendo por aquí en el coche, Nico me dice, ayer me enseñaron una aplicación para hacer canciones con la IA, que tú le dices a ChatGPT, hazme una letra de no sé qué, metes esto, y dices, quiero esta instrumentación, esto no sé qué, ¡pam! ¿Qué pasa con esto? Pues vayas al campo, ¿no? Es inabarcable. Lo que decíamos antes, ¿no? La cuarta gran revolución de la historia de la humanidad. Total. Porque no solo la música, ¿no? En todos los planos de nuestra vida, cómo va... Bueno, estamos viendo esto, el Sora que han sacado también de vídeo y todo, ¿no? Que vi el otro día un cortometraje hecho con esto y dices, bueno, o sea... Es una revolución porque, claro, adelanta pues esas novelas de ciencia ficción que leíamos hace 20 o 25 años, ¿no? Del mundo futuro, que ya está aquí, ¿no? Evidentemente la tecnología va muy por delante de lo que va la capacidad de legislación y de regulación en los entornos, no solo empresariales de negocio, sino a nivel social, ¿no? O sea, que cómo protegemos el valor de la creación humana en todos los planos para que la inteligencia artificial controlada, al final, no lo olvidemos, por 3 grandes corporaciones. O sea, a mí todo esto, en primer lugar, lo que me da es un poco de miedo. O sea, creo que la inteligencia artificial ya tiene muchas aplicaciones, algunas de ellas, seguro, por ejemplo, la salud, ¿no? La sanidad, que van a ser fantásticas, pero en otras dices, bueno, ¿esto dónde deja la raza humana? ¿No? ¿En qué papel deja la capacidad del humano de qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a convertir todos en jubilados y vamos a vivir todos, pues no va a haber nada que hacer? Lo van a hacer todo las máquinas o la inteligencia artificial. Entonces, bueno, en el caso de la música, en el caso de la creación, lo importante es proteger al creador, proteger el valor del ser humano que hay detrás de una creación artística con el entorno legislativo. Afortunadamente en eso, en Europa somos los más adelantados y de hecho el papel de España en la presidencia de turno de Europa fue clave en la regulación frente a estos gigantes corporaciones multinacionales que tienen muchísimo poder de lobby y de mover la aguja en su favor. Entonces, afortunadamente, la buena noticia es que Europa ya tiene un entorno legislativo, pero es muy importante que Estados Unidos y que China se pongan de acuerdo y se alineen con Europa para proteger para que el escenario regulatorio, ¿no? Que el escenario legislativo proteja que el uso de la inteligencia artificial sea en favor de todos los aspectos de la creatividad humana y no deje pues el terreno libre para que eso quede pues eso, en manos de 3 y fin, ¿no? Porque imaginaos los riesgos y los retos a nivel socioeconómico mundial que tendría. Yo lo que veo es esto, que cuando veo, por ejemplo, el éxito que tuvo la canción esta que emulaba a Bad Bunny, y veo también lo que pasó cuando entró Spotify, ¿no? Cuando empieza el mundo digital, lo que te hablaba antes del toro mecánico que va tirando gente, no sé si esto es otro de esos toros mecánicos que como empresa dentro de la música, como sello multinacional que sea, o se empiezan a ver formas de adaptarse a esto para poder usarlo a favor, o puede ser otra de las cosas que tire por los aires. Sí, o sea, el mindset que creo que hay en la compañía es de que la inteligencia artificial va a tener muchas aplicaciones prácticas muy buenas para nosotros. Lo único que estamos tratando de poner enfrente es que todos aquellos que se quieran usar, o sea, que se quieran valer, eso es lo mismo que pasó en el streaming. O sea, la gran experiencia de Napster para la industria fue que al final se cedió todo el catálogo de música a una plataforma que luego valió millones o billones de dólares que ganó un señor o unos inversores y dejó fuera todo el resto de la industria. Entonces, aquí es lo mismo. Es decir, no, yo te permito que tú desarrolles aplicaciones con inteligencia artificial con mis artistas y con mi catálogo, pero pagándome.
O sea, remunerando a la compañía, al autor. Claro, porque necesita fuentes de las cuales recopilar lo que luego genera. Porque claro. si no, no tiene fundamento lo que desarrolla. Pero tiene que desarrollar desde una voz, desde una melodía, Entonces, eso, que si se utiliza para desarrollar toda esa tecnología, está muy bien, pero que se pague al que ha tenido a bien inventarse esa canción o tener esa voz, ¿no? Que la gente quiere consumir. Porque al final, cuando tú utilizas la voz de Bad Bunny, es que el que lo escucha quiere escuchar la voz de Bad Bunny, no otra cualquiera. Que al final acabará desarrollando una voz X de un artista Z que será el que todo el mundo consumirá, pero si se ha basado en esa, ¿no? en esos usos, esa experiencia de esa voz, pues tendrá que pagarle al original, porque si no, pues eso, ¿cómo protegemos todo ese ecosistema, ¿no? Y a lo mejor habrán detectives de IA que vean, vale, pero ¿de dónde ha salido esto? ¿Cuál es la fuente? ¿No? Y empiezan a desgranar qué es lo que ha generado para poder generar algo nuevo de donde lo ha leído. A mí me parece muy curioso y lo que veo también mucho miedo es en los propios artistas de decir, ostras, y si las compañías, actores, guionistas, ¿no? Y si las compañías empiezan a prescindir de mí porque no les hago falta. O sea, si de repente una empresa puede empezar a generar música sin que tengan que estar pagándome a mí vuelos, sesiones de grabación o lo que sea, ¿por qué no lo van a hacer? Eso es lo que yo veo mucho, el miedo. En nuestro caso, lo que yo estoy escuchando es muy tranquilizador porque es justo lo contrario. Nosotros lo que queremos es proteger a los creadores y las herramientas de utilizarlas en beneficio de los creadores. Eso es cojonudo. Y que lo que se pague y que lo que se genere se pague de forma apropiada a los creadores. Ese es el mensaje que se escucha dentro de la compañía. Claro, porque somos una compañía que tiene ese ADN, pero es lo que digo. El problema es los que no tienen ese ADN. O sea, claro. No por poner los nombres que no quiero señalar a nadie, pero bueno, los Google, los Microsoft de la vida que no tienen en su ADN la protección del talento de los creadores, pueden decir, a mí si no me ponen aquí puertas y esto es una vía de hacer negocio, vamos, pa'lante, ¿no? Evidentemente. Pero desde luego en nuestro caso, de hecho, tenemos prohibido en la compañía hacer ninguna iniciativa con inteligencia artificial. Tuvimos, de hecho, una pequeña polémica con Estopa. Con lo de la portada. Claro. Pero está totalmente explicado y sí, pero tuvimos debate. Vale. Porque claro, dijimos, oye, es que la compañía, las reglas son muy claras. Si hay algo que esté hecho con inteligencia artificial, hay que elevarlo y porque la compañía lo tiene muy claro y lo que estamos haciendo es, estamos sentando las bases y estamos protegiendo a los creadores del futuro. Si no lo hacemos ahora, como pasó en la época de Napster, luego llora, ¿sabes? ¿Qué pasó? Cuando ya vinieron las siguientes plataformas, ya las compañías tuvieron la inteligencia de decir, no, yo te doy mi catálogo para que tú desarrolles tu plataforma, pero yo quiero una parte del negocio. Y por eso cuando Spotify salió a bolsa, todos los derechohabientes que había dentro de los catálogos que tenía Spotify cobraron su porcentaje de la salida, ¿no? de la valorización de la compañía en bolsa. Porque todos fueron inteligentes y dijeron, no, el 20% de esto tuyo es mío, porque el catálogo es mío, y si no, hazlo con el catálogo de otro. Claro. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo va ese tiempo? 7 minutos. Venga, va, pues algo rapidito. Que sé que una persona de las más ocupadas que habré conocido. En mi caso hoy es por temas personales, desgraciadamente, no es... O sea, pues me quedaría aquí hasta las 3. O sea que... Es parte de la agenda de una persona, la vida personal. Sí. ¿Cómo crees que se ha modificado en los últimos años la visión externa que la gente puede tener de una multi, de una compañía discográfica grande? O sea, no sé si tienes algún input de esto, la visión externa, de cómo la gente os ve desde fuera, desde el consumidor hasta el pequeño artista. Pues no lo sé, no lo tengo muy claro. Opiniones hay para todos los gustos. Es verdad que lo que hablábamos, ¿no? La disrupción digital ha permitido que cualquiera se pueda hacer su trabajo y de hecho llegar a tener mucho éxito siendo un artista independiente. Independiente no hay tantos, ¿no? De éxito. Al final siempre hay un equipo detrás más pequeño, más grande, una compañía más local o más internacional, pero casos de éxito de un artista solo en el océano es muy raro, ¿no?
A mí me vale mucho una conversación que tuve y que he contado un par de veces. La primera encuentro personal que tuve con Tangana, que de hecho fue después de firmar el contrato. Le dije, oye, entendemos que... Porque firmé el contrato y no, creo que le había saludado una vez. Bueno, me gustaría conocerte, ¿no? Y le invité a cenar. Y le pregunté, le dije, oye, un artista tan significado de una escena tan independiente y tan, de hecho, contra multinacionales como la escena urbana, trapera y tal, que en esa época además era muy beligerante. Beligerante digo en términos verbales, ¿no? Claro. Y le pregunté la razón y me lo explicó súper bien y para mí fue una lección, una enseñanza que he aplicado con visión de negocio a posteriori, ¿no? Y él me dijo que la vida de los artistas urbanos era un poco como la de los futbolistas, que no veía ningún artista urbano con éxito más allá de los 35 años, ¿no? Que lo de ponerte la gorra y tal, los tatuajes igual no, que con los años ya no... Visión, te estoy hablando de hace 5 años, que igual no sé si ahora está vigente, pero bueno, en ese momento tenía mucho sentido. Y entonces dijo, para hacer lo que quiero hacer, necesito unos recursos que si los tengo que conseguir yo por mis medios, me van a llevar mucho tiempo o no voy a ser capaz de tener, ¿no? Y no solo son recursos económicos, también recursos humanos, equipo, ¿no? Llegada en muchos territorios, que es lo que ofrece una compañía multinacional, ¿no? Que es tener equipos en muchos países. Y claro, lo pensé y dije, claro, o sea, esta es la diferencia. O sea, la diferencia de trabajar con tu colega o con la compañía pequeña de tu ciudad o de tu localidad y tratar de avanzar en una escena que parece que tiene una fecha de caducidad más corta que la que puede tener un cantautor, que puede seguir siendo cantautor con 73 años como Sabina o 74. Tenía sentido, ¿no? Y creo que un poco la conversación es esa, ¿no? O sea, yo sigo escuchando, esta mañana de hecho lo he escuchado de otro artista que hemos planteado en una reunión que teníamos a primera hora. He llegado hasta aquí solo, pero ahora ya necesito un extra que yo siento que no tengo, ¿no? O, como digo, por razones económicas, de inversión, o porque es muy costoso ir a mercados en América, ¿no? En México, por mis medios, ¿no? O sea, generalmente todo el artista que llega a un cierto nivel de éxito de una manera relativamente independiente o solitaria, acaba dándose cuenta de que el equipo es necesario, ¿no? Y que después de cómo armes ese equipo, hay algunos que hacen el camino a la inversa, ¿no? Dani Martín, por ejemplo, con El Canto Loco tenía un equipo de una oficina de management y demás, y cuando ya tuvo éxito en solitario, pues decidió armarse su propio equipo y su oficina que le representa son sus empleados. Él les paga una nómina y él toma las decisiones en ese sentido y sigue con nosotros como compañía discográfica, ¿no? Entonces, hay muchos modelos, pero yo creo que la visión de las multinacionales tiene que ser desde esa perspectiva, ¿no? La de un socio necesario para crecer con ambición económica y con ambición estratégica por equipos de trabajo y por llegada a otros territorios, otros lugares donde con tu equipo no vas a llegar. Antes de despedirme, hablando de cosas que uno no puede hacer solo, yo te tengo que decir te tengo que proponer una cosa o preguntarte un favor que no tiene por qué existir. Yo en algún momento de mi vida quiero entrevistar a Dave Grohl, el cantante de Foo Fighters. Wow. Sé que es algo que es difícil. Por mis propios medios no lo voy a conseguir nunca. Como estoy en Sony y hablando con el presidente de Sony Iberia, yo hoy te lo dejo. Ok. Si vienen por España o cerca de Europa o lo que sea, si puedo hablar con alguien. O en su casa de Los Ángeles. O me voy para allá, me da igual. Si me dices que es mañana, me cojo el avión. Hay una escucha de un disco mítico que yo no pude ir, me arrepentí mucho. Que la escucha se hizo en su casa y les hizo una barbacoa al equipo que fue de RCA, que es el sello de Foo Fighters en ese momento. Les abrió la puerta y estaba la madre y vamos a hacer una barbacoa en el jardín de la casa, y luego escucharon el disco y todos los que estuvieron ahí, ya te digo, a mí en ese momento no me tocó y me dio mucha rabia porque es un tipo muy campechano, ¿no? Que yo creo que como se le ve, ¿no? Sí, eso parece.
Otra cosa es que, bueno, que le apetezca un día sentarse. Hay que buscar el gancho, ¿no? Porque evidentemente por notoriedad ni por popularidad ya no lo necesitan. Entonces es algo que de repente digas, podría ser este estudio, podría ser que vinieran de gira por Europa, quisieran grabar una canción, les liáramos y les dijéramos, bueno, solo te voy a pedir un favor para que utilices el estudio y es que me hagas este podcast. Pero yo eso, tío, yo lo dejo ahí, yo no estoy empujando nada, simplemente yo lo voy diciendo, o sea, lo he dicho a poca gente que sé que tiene contactos con la industria y con tal. A mí esto algún día me gustaría que pasara, pues ya está. Ellos tienen mucho cariño por España y de hecho no sé si recordarás que en uno de los lanzamientos pre-pandemia se planteó la idea de hacer unos secret shows a lo largo del mundo y el de Europa escogieron España y concretamente Barcelona. Teníamos una idea fantástica de hacerlo en el Tibidabo, en el parque de atracciones ahí, pero bueno, luego la climatología nos obligó a cambiar de planes y acabamos haciéndolo en una sala que ya no existe, de hecho, porque era el antiguo Estudio 54, que luego se llama Sala Barts. Sí. Pero bueno, 1000 afortunados vimos a los Foo Fighters en una sala donde ya luego, pues evidentemente ha sido imposible verles porque todo lo que hacen son estadios y festivales de... O sea, yo os he visto 2 veces, he sido en México en Forosol, ¿no? En Forosol, exactamente. Claro, olvídate. Pues yo ese concierto, que además luego nos hicimos... Bueno, nuestro director de marketing digital, Max, hizo una promesa. Dijo, si me hago una foto con Dave Grohl, me rapo. Max tenía un pelo por aquí. Ajá. Y bueno, ellos que lo conocen, se hizo la foto y se rapó. Y de hecho no ha vuelto a tener el pelo largo nunca más. Joder. Porque yo creo que le vino bien, ¿sabes? Ese momento que empiezas a perder el pelo y dices, bueno, voy a decir... Ahí lo hago. Y tiene la foto con Dave Grohl y la cabeza rapada. Bueno, pues eso, yo una foto no me es suficiente. Yo tengo que entrevistar a ese señor. Ya está. No hago nada, lo entrevisto y ya está, a mi casa. Hay que hacer algo, hay que afeitarse. No, yo si lo entrevisto, esto lo publico. Eso es lo que... Vale, no, ya está, es suficiente. Lo tendré muy en cuenta. El manager es un personaje y hubo una época en la que yo estaba muy cerca cuando me dedicaba al marketing internacional, pero hace tiempo que no le frecuento, pero bueno, tenemos un amigo, muy buen amigo en común, que es Robert Grima, que es uno de los 2 presidentes de Live Nation en España, que ha sido su promotor toda la vida, y él se lleva muy bien con él, porque es el primer show de los Foo Fighters en España, creo que fue en la sala, ¿cómo se llama la sala esta de Madrid, en la calle Galileo? ¿Galileo? Ah, no, vale. Una sala que ya está cerrada, una sala de rock. Bueno, una sala de 100 personas. Y desde entonces Robert trabajaba con ellos y claro, tienen muy buena relación con el manager, que es un personajazo. Como todos los managers importantes de bandas ilustres. No, es que aquí se nos han quedado hablar 1000 cosas, ¿eh? Ya haremos otra en otro momento, porque aquí hay... O una... Aquí hay para tirar. Una estrella. Sí, pues 1906, que es de estrella. Pero ahí te invito a la siguiente, que te vengas tú para el estudio, que veas nuestra casa. Por favor, me encantará. Y en cualquier otro momento nos encontramos. Mucho gusto. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Aquí, igualmente. Y gente, por favor, Sony Music, escuchar cosas. Es que siempre recomiendo a un artista lo que han hecho, da igual, aquí no hay nada más. Sony Music en España, que lo están petando. Que escuchen mucha buena música y en español. Exactamente. Bueno, en el idioma que quieran, pero vamos. Bueno, joder, pero yo reivindico mucho la música en español, así que, por favor. Que es la nuestra. Gracias por vernos todo este rato. Hasta luego.